Cada vez son más los hispanos que tienen puestos de gran importancia en la administración Obama. Katherine Vargas, la portavoz para medios hispanos de la Casa Blanca, es una de ellos. Colombiana de origen, eres una de las mujeres más importantes aquí en Washington. Katherine, muy buenas tardes. Gracias por recibirnos aquí en la Casa Blanca. La reforma migratoria fue una de las grandes promesas de campaña del presidente Obama. ¿Qué le dirías a todas aquellas personas que sienten que esta propuesta ha sido trabada en el Congreso y que no tiene posibilidades de progresar? Claro, el presidente está firmemente comprometido para dar un alivio migratorio. Lamentablemente, después de un año en que el Senado aprobó una reforma migratoria bipartidista, los republicanos en la Cámara de Representantes siguieron bloqueando. Por eso él ha dicho que a finales de año él va a actuar y ese compromiso sigue en pie, pero que él quería lograr que pudiéramos proteger esa acción ejecutiva que él va a anunciar. Así que esperaremos muy pronto más detalles sobre esa acción ejecutiva, pero en realidad la solución permanente y la solución más amplia que podemos tener es a nivel legislativo, es lograr que el Congreso por fin apruebe una reforma migratoria, porque va a dar una solución permanente que no va a ser igual que lo que el presidente puede hacer por su propia cuenta. El próximo 4 de noviembre tendrán lugar las elecciones de medio término, en las cuales se jugará la mayoría en la Cámara del Senado. ¿De qué manera crees que esto puede llegar a afectar la gobernabilidad del presidente Obama para lo que resta de su mandato? Claro, es sumamente importante que el presidente tenga un equipo y un Congreso que pueda ayudarle para aprobar esas prioridades que él tiene, como por ejemplo el salario mínimo. Él está abogando para que podamos hacer un aumento de salario mínimo, pero lamentablemente en el Congreso no ha logrado aprobar eso. Igualmente la reforma migratoria, el Senado aprobó una reforma, pero se estancó en la Cámara de Representantes. Así que es sumamente importante que tengamos congresistas que puedan trabajar con el presidente para poder mejorar ese tipo de prioridades. Como funcionaria de la Casa Blanca no puedo hablar específicamente sobre las elecciones, pero sí es importante que los latinos se hagan sentir en estas elecciones, porque el voto es la voz de los hispanos y es importante para esas prioridades que ellos tienen, sea de la economía, de un acceso a la salud, mejores oportunidades educativas, de que se hagan sentir también en las urnas. El aumento del salario mínimo en los Estados Unidos ha sido una de las grandes promesas también del presidente Obama. La idea es pasar de los 7,25 actuales a 10,10 dólares por hora. ¿En qué situación se encuentra esta ley y de qué manera crees que puede llegar a afectar a más de 28 millones de trabajadores que se encuentran hoy tratando de llegar a fin de mes? Bueno, el tema de aumentar el salario mínimo es sumamente importante para este presidente. No hay oportunidad en que él no hable sobre la importancia de aumentar el salario mínimo. Han pasado más de 7 años desde que el Congreso aprobó un aumento del salario y el presidente considera que una persona que trabaja a tiempo completo no debería estar viviendo en la pobreza, no debería estar escogiendo entre un galón de leche o un galón de gasolina. Él actuó por su propia cuenta a través de acción ejecutiva para poder alzar el salario mínimo de contratistas federales, pero hay mucho más por hacer y por eso él está presionando para que el Congreso también lo apruebe. También hay muchos líderes a nivel local y estatales que también están tratando de actuar por su propia cuenta. Tenemos más de 3 estados que también han aumentado el salario mínimo, pero la presión se tiene que sentir en el Congreso porque necesitamos tener un acuerdo bipartidista que se den cuenta que aumentar el salario mínimo no es solamente bueno para los trabajadores, pero también para los pequeños negocios, también para las empresas, porque ayuda con la productividad, ayuda a que los trabajadores se sientan más invertidos en el trabajo que ellos tienen, de que haya menor deserción. Así que es algo que es importante para la economía, no hay una razón, no hay una excusa para la cual el Congreso se niegue a actuar en el salario mínimo. ¿Se podría decir que vamos en camino a un futuro ideal, entre comillas, en el cual ya no dependamos más del petróleo extranjero con todas las implicancias que esto tiene? Claro. El tema del cambio climático y el tema de tener más energía sostenible, no solamente pensando en el futuro de nuestros hijos y también en el medio ambiente, pero también es un tema de seguridad nacional. Cuando estamos viendo los conflictos que existen en este momento en el mundo, bastantes también basados sobre el acceso al petróleo. Así que por eso que el presidente es una prioridad de él, y así como habló también en la Asamblea General de la ONU, eso es algo que es una prioridad para este país y seguiremos impulsando este tipo de medidas para que haya tengamos un mejor medio ambiente, pero menos dependencia de países en materia de petróleo.